Pasos para la preparación de la tierra para la siembra del maíz. El maíz necesita suelos mullidos que ofrezcan una aireación y drenaje adecuados y al mismo tiempo mantengan cantidades suficientes de agua cerca de las raíces. La tierra pesada o demasiado arenosa y mal drenada no es adecuada. En general, la planta prefiere niveles de pH superiores a 5,5. Más específicamente, el pH óptimo para el maíz está entre 5,8 y 6,8. Tener niveles de pH cercanos a 5 puede reducir la producción hasta en un 35%. Una de las formas principales para preparar la tierra es haciendo uso del barbecho, rastreo y nivelación del suelo, los cuales explicaremos a continuación. Barbecho. El barbecho pretende crear una superficie de terreno suelto y friable, con la técnica primaria de control de malezas. La preparación del suelo comienza mucho antes que la siembra real de la semilla de maíz. A partir de la cosecha del cultivo anterior, los agricultores suelen cortar y repartir uniformemente los residuos de los cultivos sobre la superficie del campo. La gestión de residuos puede desempeñar un papel fundamental en el mantenimiento, la mejora de la humedad, la textura del suelo, en la reducción de enfermedades y problemas con insectos. Rastreo. Para realizar una siembra uniforme es necesario preparar una buena cama de siembra de por lo menos 10 centímetros de tierra mullida. Lo anterior se logra con 1 o 2 pasos de rastra. Procura que los discos de rastra penetren como mínimo 12 centímetros de profundidad. Es conveniente realizarla después del barbecho. El rastreo, además de preparar la cama de siembra, elimina la primera generación de maleza. Nivelación. Después del rastreo se nivela el suelo con una niveladora, excrepa o simplemente con un tablón para llenar los huecos que hayan quedado en el terreno y rasar los bordos para evitar problemas de encharcamiento, lo que ayuda a mejorar la distribución y el aprovechamiento del agua de riego y contribuye a una mejor distribución de la semilla y el fertilizante. Selección de semilla para la siembra. México produce dos tipos de maíz, el blanco, el cual se utiliza específicamente para el consumo humano, y el amarillo, que se ocupa para procesos industriales o relacionados con el ganado. Por esta razón, las semillas a utilizar dependen mucho de las características del suelo en el que se plantarán. Algunas de las semillas más usadas son Alicante, Caribú, Cimarrón y Garañón. Sea cual sea la semilla a utilizar, siempre debe estar certificada. De esta forma, el agricultor tiene la garantía de que las semillas de maíz reúnen algunos atributos importantes, como lo es la uniformidad y capacidad germinativa del 85%. La gran mayoría de las semillas germinan al mismo tiempo, lo que significa que todas las plantas crecerán al mismo ritmo, lo que resulta en cosechas densas con una buena capacidad competitiva contra las malezas y un día de cosecha fijo. Pureza. Semillas limpias, sin agentes extraños y semillas saludables, libres de enfermedades y daños por insectos. Espacios ocupados entre semillas. En general, el maíz se siembra a profundidad entre 3 y 5 centímetros en surcos y con distancia entre cada surco ajustado dependiendo del equipo cosechadora, preferencias regionales y tipo y uso final del maíz. Regularmente la separación entre las hileras varía entre 0,6 y 1 metro. Riego del maíz. Durante todo el periodo de cultivo, las necesidades hídricas del maíz varían de acuerdo a las necesidades de la planta que se encuentra en pleno desarrollo. Cuando está en la etapa de nacimiento no se le debe aplicar mucha agua, sin embargo hay que mantenerla constantemente húmeda. Cuando ya está en la fase de crecimiento vegetativo es cuando requiere de mayor cantidad de agua y es recomendable tener una frecuencia de riego de 10 a 15 días antes de que la planta florezca. La floración del maíz se considera una de las fases más críticas, ya que se define el cuajado y la cantidad de producción que se obtendrá. En dicha etapa se recomienda mantener la planta de maíz permanentemente húmeda para que así se realice eficazmente el proceso de polinización y cuajado. Una vez superada esta fase, se procede a trabajar el engrosamiento y maduración de la mazorca. En ese momento se debe reducir la cantidad de agua que se le aplica al cultivo de maíz. En gran medida, el maíz se beneficia de los fertilizantes agrícolas, ya que la liberación de nutrientes se relaciona más estrechamente con las necesidades del maíz. Por lo general, la fertilización orgánica se lleva a cabo en la primavera, antes de la siembra. Es importante una técnica que mitigue las pérdidas y conserve el suelo. Si el fertilizante se aplica antes de la siembra, debe ser aplanado y no arado.
Si la aplicación tiene lugar después de la siembra, debe hacerse cerca del suelo entre las líneas. En el caso del cultivo del maíz, para una correcta fertilización, es aconsejable la aplicación de una dosis de 45 a 90 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 30 a 45 kilogramos por hectárea de óxido de fósforo y 30 kilogramos por hectárea de óxido de potasio. La forma de llevar a cabo una aplicación eficiente sería la distribución del nitrógeno en 3 aplicaciones fraccionadas y la totalidad del óxido de fósforo y óxido de potasio en la primera aplicación de nitrógeno a la siembra. Duración de la cosecha. La cosecha del lote puede realizarse a los 103 días después de la siembra. La altura de la planta y del elote es de 220 y 80 centímetros respectivamente. Bueno, de esta manera pudimos conocer acerca del proceso de cultivo del maíz, una planta que sin duda tiene una gran importancia en el país. Logramos observar y analizar la complejidad e importancia de cada uno de sus pasos. Comprendimos el proceso por el cual se debe de llevar, la importancia de los tiempos por los que se tiene que pasar esta planta para brindar una buena cosecha. De esta manera podemos entender aún más la importancia que tiene el maíz en nuestra cultura y como actividad económica del país. De esta manera pudimos conocer acerca del proceso del cultivo del maíz, una planta que sin duda tiene una gran importancia en el país. Logramos observar y analizar la complejidad e importancia de cada uno de sus pasos. Comprendimos el proceso por el cual se debe de llevar y la importancia de los tiempos por los que tiene que pasar esta planta para brindar una buena cosecha. De esa manera podemos entender aún más la importancia que tiene el maíz en nuestra cultura y como actividad.